Hola, Dios me los bendiga, bienvenidos a la clase número 49. Para la gloria de nuestro Señor, le damos gracias a nuestro Señor porque Él es el que nos ha permitido llegar hasta aquí. En este caso, esta semana vamos a continuar la historia que veníamos hablando ya hace varias semanas atrás acerca de esa persecución que tuvo el rey Saúl contra David, que en aquel tiempo todavía no había ocupado, ¿verdad?, el cargo de rey, pero, ¿verdad?, ya empezó a ver, ¿verdad?, esa preparación de parte de Dios para que él pudiera ser rey. Y muchas veces una de las preparaciones que nosotros necesitamos antes de tomar algo que el Señor nos va a dar, ¿verdad?, es pasar por ciertas dificultades, por ciertos procesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que ser procesados. Y este fue el caso de David. Y así es que vamos a seguir viendo esta historia muy interesante, muy linda, que tiene muchas enseñanzas para nosotros como siervos de Dios. Así es que espero que se puedan quedar conmigo durante toda la clase y que la podamos disfrutar. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar, vamos a orar para presentarle la clase al Señor. Y que sea Él quien se glorifique y quien lleve la enseñanza, ¿verdad?, a nuestros corazones para que pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Así es que oramos. Padre, te adoramos, Señor Dios poderoso, Jehová Dios de los ejércitos, te damos gloria y honra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque eres misericordioso con nosotros, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tu misericordia nos ha alcanzado, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre amado, en esta hora que tú prepares nuestro corazón, Señor, que prepares nuestra mente a la enseñanza que tú tienes en este día para nosotros, Señor Dios poderoso. Que podamos, Señor, no solamente recibirla con gozo, Señor, sino que cuando sea necesidad y menester, Señor, la podamos aplicar en nuestra vida, Padre Santo. Bendice a cada uno de los que se van a conectar y a cada uno de los que la van a ver, Señor, en el tiempo que puedan verla, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, Padre, bendícelos, Señor, y ayúdalos, Padre Santo, a que cada día se acerquen más a ti. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, en la clase pasada se acordarán de que estuvimos hablando acerca de cómo David, ¿verdad?, estaba huyendo del rey Saúl, ¿verdad?, por esa persecución que inició contra él. Estuvimos hablando acerca de cómo era esa amistad con el hijo primogénito de Saúl, ¿verdad? Que se llamaba Jonatán, entre Jonatán y David, ¿verdad? Esa amistad que había entre ellos. Estuvimos también hablando, tocamos el tema acerca de cómo David llegó, no sé si fue en esta clase pasada o en la clase antepasada, yo creo que fue la clase pasada de que tocamos el punto también de cómo David llegó a la ciudad de los, donde estaba el sacerdote Ahimelech, y le pidió panes, ¿verdad? Los panes de la proposición que estaba no supuesto a comer, ¿verdad? Porque esos panes eran solamente para los sacerdotes, ¿verdad? Y se les daban a los sacerdotes cada semana. Eran panes que se mantenían en el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, pero, ¿verdad? Era una, ¿cómo decirlo? Era como una... El hecho de que David los haya pedido, ¿verdad?, para comer era porque realmente no tenían. Y era un acto como de misericordia, ¿verdad?, el que este sacerdote finalmente se los diera para que ellos pudieran comer. Pero, ¿verdad?, vemos como David en su desespero le miente a este sacerdote Ahimelech y, ¿verdad?, no le descubrió exactamente por qué estaba ahí o qué era lo que estaba haciendo en ese lugar, en ese momento, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo esa mentira trajo consecuencias a estos sacerdotes, ya que el capítulo que vamos a leer es el capítulo 22 de Primera de Samuel, y el encabezado dice: Saúl mata a los sacerdotes de Nob. ¿Por qué? ¿Por qué los mata? Porque si se acordarán, cuando David llegó ahí adentro en el donde estaba el sacerdote Ahimelech, estaba un siervo de Saúl, y este obviamente se dio cuenta que David pasó por ahí, se dio cuenta
de lo que pasó. Entonces este hombre, vamos a ver cómo le dice después a Saúl lo que había acontecido, y obviamente Saúl arremata contra estos sacerdotes y los mata. Vamos a leer esta historia, está en Primera de Samuel, capítulo 22, y vamos a tocar desde el versículo 6 al 23. Dice: y oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, ¿os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas? Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubre el oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. El hijo de Isaí es David, ¿verdad? Como ya ustedes recordarán. Dice: ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Recordemos, ¿verdad?, que el rey Saúl era de la tribu de Benjamín. Por eso es que le está diciendo aquí a los benjamitas, ¿verdad?, que les está como recordando de que él es el pariente de ellos, ¿verdad? Y no David, y le está diciendo que yo soy pariente cercano suyo, yo les puedo dar a ustedes las cosas mejores, ¿verdad? Y no David. Entonces la pregunta que les hizo iba dirigida a sus soldados más fieles, ¿verdad? No debían creer que David de la tribu de Judá les iba a recompensar, como ya les dije, con cargos de poder y autoridad, si él ascendía al trono, ¿verdad? Entonces Saúl le dijo a sus soldados, ¿verdad?, que esperaba que si alguno de ellos sabía algo de David, ¿verdad?, no lo hiciera como lo había hecho su hijo, ¿verdad?, que hizo alianza con David, ¿verdad?, que prefirió aliarse con él para encubrir a David. Entonces Saúl también vemos que acusó a su hijo de que se había obviamente, ¿verdad?, aliado con David para que éste le acechare, ¿verdad?, cosa que no era verdad, porque realmente la única alianza que había entre ellos dos era por decirlo de una manera, para salvarle el pellejo al pobre David, que no había hecho nada malo, ¿verdad? Y no era que su hijo se estaba confabulando con David para matar a Saúl, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: este era el hombre que les estaba diciendo, que si se acordarán, estaba en ese lugar cuando David pasó por donde estaba el sacerdote Ahimelech, ¿verdad?, y le pidió esos panes. Dice: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Anitod. Dice: el cual consultó por Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. En ninguna parte, ¿verdad?, del relato anterior sobre David y Ahimelech se le dice que Ahimelech consultó a Jehová, ¿verdad?, o que David le dijo, ¿verdad?, que consultara a Jehová. Pero aquí lo está diciendo, ¿verdad?, que David fue el que consultó por medio de Ahimelech a Jehová, pero sin embargo, ¿verdad?, vemos en el verso 15 de este capítulo que así lo sugiere, y lo vamos a ver. Entonces, así que puede ser, ¿verdad?, que este detalle tal vez se haya pasado por alto en el relato anterior, pero sí lo dice en este capítulo. Y dice: y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitub, o sea, Saúl lo mandó a llamar, ¿verdad?, y por toda la casa de su padre y los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitub. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo a Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me aceche, como lo hace hoy día?
Saúl dio por sentado, ¿verdad?, que Ahimelech era culpable de la conspiración que él pensaba, ¿verdad?, que había, y obviamente no procuró investigar a fondo, porque si nosotros nos acordamos en la historia, este pobre sacerdote, ¿verdad?, no tenía ni la más mínima idea, o por lo menos David no se lo declaró, ¿verdad?, que estaba siendo perseguido por Saúl, ¿verdad?, porque obviamente no... si esto hubiese sido así, yo creo que no lo hubieran ayudado, ¿verdad? Dice, entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Esto no era precisamente, ¿verdad?, lo que Saúl estaba queriendo escuchar, ¿verdad? Pero era lo mismo, ¿verdad?, que Jonatán había dicho anteriormente sobre David, ¿verdad? Veían a David como un siervo fiel que seguía las órdenes del rey y era muy ilustre, ¿verdad? Entonces no encontraban ellos realmente ninguna pecado en David, ¿verdad?, que fuera digno de persecución o de muerte como lo estaba haciendo el rey Saúl. Entonces dice, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. No culpe, rey, de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, ni grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y la casa de tu padre. Ya estaba resuelto, ¿verdad? Ni siquiera quiso escuchar las palabras del sacerdote y hacerle caso, ¿verdad? Porque ya se fue directamente a decirle que iba a morir, y no solamente él, sino que todos sus hermanos, todos sus familiares, como lo dice aquí, no solamente vas a morir tú, sino que también toda la casa de tu padre. Entonces, algo muy peculiar, ¿verdad? Que a diferencia de Saúl, David sí solía consultar a Dios, ¿verdad? Con frecuencia por medio de sus profetas y sus sacerdotes, ¿verdad? Pero Ahimelech explicó que ninguna cosa sabía sobre la supuesta conspiración de David contra el rey. Eso es lo que se refería aquí. Entonces acordémonos que David le mintió, como ya les había dicho antes, a Ahimelech cuando éste le preguntó que por qué había llegado al santuario, ¿verdad? Entonces al final, como quiera, Saúl no le creyó a Ahimelech, ¿verdad? Y los mandó a matar a todos. Dice, entonces dijo el rey a la gente de su guarda que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Ni aún los siervos del rey no se atrevieron, ¿verdad?, a matar a los sacerdotes, porque obviamente no estaban convencidos de por qué debían ellos de morir, ¿verdad? Además de ser un gran pecado, porque realmente lo era. Y vemos aquí, ¿verdad?, que por lo menos estos siervos de David, o por lo menos algunos de ellos, tenían temor de levantar su mano contra los sacerdotes. Y vemos también que no les dio ni siquiera el beneficio de la duda, sino que simplemente dio por sentado que lo habían traicionado, que habían ayudado a David, que le habían dado incluso armamento, ¿verdad?, para que pudiera conspirar supuestamente contra Saúl. Pero sabemos que no era cierto. Dice, entonces dijo el rey a Doeg, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió con los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo a espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta de los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, y todo lo hirió a filo de espadas. Imagínense, yo me estremezco cuando escucho este tipo de cosas, porque realmente a nosotros para hoy en día escuchar algo así es realmente difícil, ¿verdad? De pensar que pudo haber sucedido, ¿verdad? Es algo sumamente cruel que tal vez por un solo hombre tuviera que pagar tanta gente, incluso niños inocentes, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que por esa ira, ¿verdad?, desenfrenada, Saúl mató, ¿verdad?, a 85 sacerdotes y todos los que vivían en aquella región de Nob. Incluso mató hasta los animales, ¿verdad? Cosa que debió haber hecho antes, cuando el Señor se lo demandó, ¿verdad?, que lo tenía que hacer, y ellos no lo hicieron, ¿verdad? Y entonces Dios permitió, ¿verdad?, que Doeg matara a estos ministros de Dios y que vivían en aquella ciudad, ¿verdad?, porque
en esta población, ¿verdad? Aunque fueran inocentes, ¿verdad? En un mundo obviamente caído, a veces los inocentes sufren injustamente y lo podemos ver aquí, ¿verdad? En estas historias. Y lo seguimos viendo, yo creo que hoy más que nunca lo seguimos viendo en la historia de nuestro mundo, ¿verdad? Por otra parte, ¿verdad? El pueblo de Dios, como les decía yo, no debe alarmarse, ¿verdad? Cuando sufre a manos de los impíos, ¿verdad? Los creyentes, dice la palabra que iban a sufrir toda clase de tribulación en esta vida, ¿verdad? Y así lo dice la palabra. Por ejemplo, en Hechos 14:22 dice, confirmaos los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, en el reino de Dios. Entonces, aunque nosotros suframos, tribulaciones en esta vida, ¿verdad? Pero en la venidera, simplemente como lo dice la Biblia aquí, verán, que esta vida nosotros suframos en la vida venidera, ¿verdad? Que es la eterna, que es la celestial, ¿verdad? Vamos a tener pleno gozo, vamos a tener abundante bendición y ahí ya no van a haber angustia, ya no van a haber preocupaciones, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿cómo nosotros lo sabemos? Bueno, todo lo dice la palabra, ¿verdad? En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿verdad? Eso es el apóstol Pablo hablando y realmente, ¿verdad? Como les decía, a mí me causa mucho terror, ¿verdad? Y dolor al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando yo creo que cada uno de nosotros tal vez algún día hemos oído de algún conocido, ¿verdad? O de alguna persona, amistad o un pariente, ¿verdad? Que se haya quitado la vida, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacen, verdad? Porque se encuentran en un estado de desesperación tan grande que piensan que todo lo que pasa o que lo que les está pasando en esta vida no tiene solución, ¿verdad? Pero realmente es muy triste porque están pasándola, imagínense pasarla mal en esta vida, para después quitarte tu vida y después ir a sufrir la eterna condenación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lamentablemente una persona que atenta contra su vida, pues no va a poder entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Ningún asesino va a poder entrar al reino de los cielos. Nosotros no somos Dios para quitarnos nuestra vida, ¿verdad? No tenemos ese derecho. Y, ¿verdad? Pero nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ¿verdad? Tenemos esa esperanza que aunque pasemos aquí luchas, que aunque pasemos aquí pruebas, ¿verdad? Siempre nuestra mirada y nuestra fe y nuestra confianza va a estar puesta en nuestro Señor Jesucristo, que nos ha prometido estar con Él en la vida eterna, y sabemos que ahí, como lo dice el apóstol Pablo, ninguna de estas aflicciones de este tiempo son comparables con aquella gloria venidera, ¿verdad? Que se va a manifestar en nosotros. Bueno, seguimos. Dice, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, perdón, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Abiatar, ¿verdad? Alcanzó a David. Luego iba a ser un sacerdote durante el reino de David, aunque se alió con Adonías, el hijo mayor de David, cuando se intentó usurpar el trono sin la bendición de su padre. Lo vamos a ver más adelante. Dice, y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando ahí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl, yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Así se aliaban, ¿verdad? Los sacerdotes de Dios a David, mientras que Saúl se alejaba cada vez más de Dios. Y lamentable, ¿verdad? Porque David aquí dice, ¿verdad? Que él lo sospechó, ¿verdad? Que este hombre, al estar ahí, iba a ser el que le iba a ir a decir a Saúl, ¿verdad? ¿Dónde estaba él o qué le estuvo haciendo ahí, ¿verdad? Entonces, también le dijo a este sacerdote Abiatar que él reconocía, ¿verdad? Que por su culpa habían matado, ¿verdad? O ocasionado la muerte a estas personas
de la familia de este muchacho llamado Abiatar. Bueno, vamos a seguir con el relato de la historia. Vamos al siguiente capítulo, Samuel 23, primera de Samuel 23, y dice, David en el desierto, y esto sigue la secuencia de la historia. Dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Ok, Keila era una ciudad en Judá. ¿Ok? Entonces los filisteos dejaban que los israelitas cosecharan libremente y trillaran el trigo y luego les robaban todos sus graneros, todas sus cosechas, ¿verdad? Dice, y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. David, ¿verdad? Ya había consultado a Jehová una vez, a Jehová, ¿verdad? Sobre si debía ir a atacar a los filisteos, pero los hombres que estaban con David, como ya leímos, tenían miedo, ¿verdad? Les pareció muy arriesgado ir, por lo que David volvió otra vez a consultar al Señor para estar seguro, ¿verdad? Para asegurarse. Entonces, Dios le da la misma respuesta, ¿verdad? Él le dijo que le iba a entregar en sus manos a los filisteos y que les iba a dar la victoria. Dice, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó gran derrota y libró David a los de Keila. David y sus hombres, ¿verdad? Se llevaron los ganados de los filisteos, probablemente para que estos ya no pudieran transportar, obviamente también el trigo, ¿verdad? Que les estaban robando a los israelitas de Keila, ¿verdad? Entonces vemos también cómo Dios cumplió su palabra, ¿verdad? Y dice, y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con él el éfod en su mano. El éfod es un vestido sacerdotal usado por los judíos. Yo creo que ya habíamos hablado de ese tema. Dice, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Ahora esto, Keila era lo que se podría decir como una ciudad amurallada, ¿verdad? Como una ciudad, se bendiga, como una ciudad, ¿verdad? Que estaba entre muros, ¿verdad? Una vez que tú entrabas, se cerraba la puerta. No había forma de salir, ¿verdad? A menos que la puerta principal de la ciudad estuviera abierta, ¿verdad? Así que cualquiera podía rodear la ciudad y tener a las personas que estaban adentro cautivas, ¿verdad? Y esta era una táctica de ataque que se tenía en la antigüedad. ¿Por qué? Porque los rodeaban usualmente, ¿verdad? Y obviamente no podían salir de la ciudad. Entonces el enemigo solo esperaba que ellos empezaran a desesperarse, porque obviamente se les iba a acabar el agua, se les iba a acabar la comida, ¿verdad? Y cuando esto pasara, ellos iban a tener que salir de la ciudad. Y entonces, cuando se abrieran las puertas, estos invasores entraban y atacaban y tomaban la ciudad, ¿verdad? Y aquí estaba David, ¿verdad? En esta ciudad de Keila. Por eso dijo Saúl, ¿verdad? Que supuestamente Dios lo había entregado en su mano, pues porque se había encerrado, ¿verdad? En una ciudad con puertas y cerraduras, ¿verdad? Pero sabemos que esto no fue así. Entonces, David, ¿verdad? Creyó equivocadamente que Dios había entregado, Saúl creyó, ¿verdad? Equivocadamente, como ya les dije, que el Señor había entregado a David en su mano, ¿verdad? Pero, algo aquí se me movió. Pero, ¿verdad? Dios jamás, obviamente, iba a enviar a David a un lugar donde no le convenía ir, ¿verdad? Y sabemos que fue Dios quien le dijo a David que fuera a este lugar. Así que era de Dios, ¿verdad? Que David hubiera llegado a aquella ciudad para librarla de los filisteos, aun cuando corría peligro, pero Dios obviamente iba a librar a David de la mano de Saúl, como lo venía haciendo hasta ahora. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres.
Como les decía, ¿verdad? Esa era una estrategia militar. Entonces, al poner sitio a la ciudad de Keila, Saúl tenía la esperanza, obviamente, de que sus habitantes se entregaran a David en su mano, ya cuando ellos estuvieran desesperados, ¿verdad? Entonces, dice, mas entendiendo David que Saúl ideaba mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. So, David quería conocer la voluntad de Dios a través del efod, ¿verdad? En este episodio no se debe malinterpretar, ¿verdad? No es que David se haya colocado el efod como muchos erróneamente piensan. Recordemos que Abiatar por derecho propio, ¿verdad? Después del incidente en el que Saúl mató a todos sus familiares, era automáticamente él, como el único que quedaba, vino a ser como el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, por lo cual obviamente se descarta que David fue el que usó el efod, ¿verdad? Entonces dice que Abiatar, ¿verdad? Lo trae en su mano como testimonio, ¿verdad? También de que no había quedado nadie más con vida, obviamente, más que solo él, y solo él era el que tenía el derecho legal por la descendencia de los sacerdotes, de los levitas, ¿verdad? Y este era el único que tenía el derecho legal de usar el efod. Bueno, seguimos con la historia. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Obviamente la pregunta de David es lógica, ¿verdad? Ya que Saúl ya había destruido una ciudad entera, ¿verdad? En este caso la ciudad de estos sacerdotes por causa de él, ¿verdad? De David. Y obviamente David no quería que esto sucediera otra vez. Entonces dice, me entregarán los vecinos de Keila por su mano. Este es David consultando a Jehová, ¿verdad? Y le estaba preguntando al Señor, ¿me entregarán los vecinos de Keila en su mano? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que me lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. So Dios le advirtió a David, ¿verdad? De que sí los iban a entregar en manos de Saúl, los habitantes de Keila. Ahora vemos esta gente, ¿verdad? Bien malagradecida también, porque David los había librado de la opresión de los filisteos. Y aquí estaban, ¿verdad? A punto de entregar a David ante el rey Saúl, obviamente, porque, ¿verdad? Nos imaginamos de que Saúl iba a destruir la ciudad si estos no hacían esto, ¿verdad? Entonces realmente no les quedaba de otra, por decirlo de esa manera. Dice, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. David había llegado con 400 hombres, si nos acordamos, y ahora vemos que salió con 600, ¿verdad? Sin duda algunos hombres se unieron a la causa de David en esta ciudad. Dice, y David se quedó en el desierto, en los lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no le entregó en sus manos. Los lugares fuertes, como dice aquí, eran zonas montañosas, ¿verdad? Del territorio de Judá. Y David y sus hombres podían detectar la llegada de Saúl. Eran lugares altos, ¿verdad? Donde ellos podían visualizar, ¿verdad? Cuando se acercaban Saúl, ¿verdad? Eso es lo que se refiere como lugares fuertes. Dice, y viendo pues David que Saúl se había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. De alguna manera, ¿verdad? Quizá por medio de los informantes de Saúl, Jonatán sabía dónde exactamente se escondía David. Así que vino a verlo y obviamente con esta visita, ¿verdad? David se llenó un poquito de fe, ¿verdad? Porque imagínense, era su amigo entrañable, ¿verdad? Y dice, y le dijo, no temas, este es Jonatán hablándole a David, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Las palabras de Jonatán se iban a cumplir en parte, ¿verdad? Porque David efectivamente iba a reinar sobre Israel, pero al pasar, ¿verdad? Pero el pesar, ¿verdad? Que nosotros tenemos aquí en este momento es que, bueno, ya conocemos la historia, ¿verdad?
para Jonatán no fue así, ¿verdad? Él no pudo llegar a ser segundo después de David porque iba a morir. Más adelante lo vamos a ver en la guerra peleando al lado de su padre, ¿verdad? Y vemos la humildad aquí que tenía este muchacho porque imagínense, es el hijo del rey. Se supone que al rey morir, él era el que iba a quedar como rey, ¿verdad? Pero él estaba era tan humilde, ¿verdad? Que reconoció el estado de su padre y no solamente eso, sino que reconocía también que David era el siguiente rey de Israel y por eso le dice aquí, ¿verdad? Que no, su padre sabía muy bien que David iba a ser el rey y que él iba a ser segundo, ¿verdad? Como quien dice, la mano derecha, ¿verdad? Del rey David. Y ciertamente pudo haber llegado a ser así, ¿verdad? Pero simplemente fue que Jonatán murió en batalla contra los filisteos, si no estoy mal. Y lo vamos a estar viendo más adelante. Pero vemos el corazón de este muchacho, ¿verdad? Que no tenía nada que ver con el corazón de su padre. Dice, y ambos hicieron pacto delante de Jehová y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ore, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Tal vez aquí dice, ¿verdad? Que los habitantes de esta ciudad delataron prácticamente a David, ¿verdad? Quizá lo hicieron por miedo, ¿verdad? Que después Saúl se enterara y viniera a destruir su ciudad, como lo había hecho con la ciudad de los sacerdotes. Dice, y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observar pues e informaos a todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con información segura y yo iré con vosotros y si estuviera en la tierra yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Wow. Ya vemos aquí que Saúl quería un informe bien detallado, ¿verdad? De la ubicación y los escondites de David, ¿verdad? Entonces Saúl estaba dispuesto a buscarlo entre, como lo dice aquí, los millares de Judá, ¿verdad? Si los cifeos proporcionaban la información específica de su paradero. Dice, y ellos se levantaron y fueron a Sif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en Araba, al sur del desierto, y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres se habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Yo no sé ustedes, pero yo me imagino, cada vez que estoy leyendo un pasaje, yo me imagino todo lo que está aconteciendo, todo lo que yo estoy leyendo. Y realmente me pongo a pensar en el desgaste mental que tuvo que haber sido esto para David. No puedo imaginar yo pensar que me están buscando constantemente para matarme, ¿verdad? Y no solamente era un hombre, ¿verdad? Sino que era el rey de Israel con su ejército. Imagínense lo grande que ha de haber sido esto, lo frustrante que ha de haber sido esto para el pobre David, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad? Como dice aquí, David se daba prisa porque también estaba en desventaja numérica. Mientras que el rey tenía un montón de soldados de ejército a su disposición, pues vemos que David solamente contaba con 600 hombres. Y yo creo que aún con 600 hombres, ningún hombre en la tierra se puede sentir seguro cuando saben que lo están persiguiendo para matarlo, ¿verdad? Una ventaja que tenía David, ¿verdad? Era que Dios estaba con él, sin duda, y también que era el mejor guerrero que tenía Israel en aquel entonces, ¿verdad? Y que también tenía una posición estratégica porque dominaba estos lugares altos, ¿verdad? Conocía muy bien estos lugares. Bueno, sigamos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciéndole, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Y volvió por lo tanto Saúl
Y volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar en el nombre Sela Hamá Lecot. En su lucha, ¿verdad?, por perseguir y matar a David, Saúl descuidó al pueblo, como vemos aquí, y los filisteos obviamente se aprovecharon, ¿verdad?, invadiendo otra vez el territorio de los israelitas. Sabemos que realmente estos filisteos eran realmente, como por decirlo así, la agujita que estaba pinchando a cada rato, ¿verdad? Porque realmente era un asedio constante contra los israelitas. Y vemos aquí el rey, ¿verdad? En vez de estar en sus labores por las cuales había sido puesto, ¿verdad? De estar pendiente del pueblo, ¿verdad? De su gente, andaba tras el pobre David, que no tenía de nada de qué ser acusado, ¿verdad? Y por descuidar al pueblo, los filisteos invadieron otra vez el territorio de israelí. Bueno, dice, entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de En-Gadí. Bueno, déjenme ver. Vamos a ver. Ok, sí. Vamos a pasar al siguiente capítulo. Estos son capítulos que siguen la secuencia de la historia. David perdona la vida a Saúl en Gadi. En Gadi. Primera de Samuel, capítulo 24, perdón, y vamos a seguir la historia que estamos leyendo. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está por el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras montés. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de las cuevas. David, ¿verdad? Al ver a Saúl entrar en la cueva, sintió angustia, obviamente, pues sintió que, bueno, como nosotros sabemos, ¿verdad? Que él sintió angustia. ¿Por qué? Porque hay un salmo, el Salmo 142, que él escribió en ese momento, ¿verdad? Y el cual nosotros hoy en día podemos leer. Y este salmo sale del corazón de alguien que está profundamente angustiado y agobiado por una situación desesperada. Como yo les decía, yo no me puedo imaginar lo desgastante, ¿verdad?, que estaba David en aquel momento mentalmente con esta situación. Pero, ¿verdad?, como les dije a ustedes en la clase pasada, vamos a estar tocando ciertos salmos que fueron escritos durante estos momentos de persecución que vivió el rey David, ¿verdad? Y salmos que realmente nos llegan al corazón porque tienen realmente grandes enseñanzas para nosotros. Dice el Salmo 142. Vamos a ver las palabras, o la oración más bien dicho, de David en aquellos momentos cuando estaba en esa cueva. Dice, con mi voz clamaría a Jehová, con mi voz pediría a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en el que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Imagínense. Por eso les decía yo que aunque David tuviera 600 hombres, yo creo que nadie en esta tierra, aunque tenga 1,000 o 1,000,000 de hombres sabiendo que están buscando su vida, creo que no va a ser fácil, ¿verdad? Mentalmente. Y lo vemos aquí a David, dice, no tengo refugio ni hay quien cuide mi vida, ¿verdad? Eso le estaba diciendo él al Señor. Dice, clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Sabemos el estado de David, ¿verdad? En estos momentos. Líbrame, dice, de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Fíjese lo que dice David. Saca mi alma de la cárcel. ¿Por qué? Porque realmente se sentía acorralado, ¿verdad? Vemos el pobre David, estaba en esta cueva con sus hombres escondiéndose. ¿Y qué creen? De pronto entra adentro el rey Saúl.
Y ellos estando ahí adentro, ¿verdad? Prácticamente estaban, por decirlo así, acorralados, ¿verdad? Obviamente el rey Saúl y los que estaban con él, ¿verdad? El ejército que él llevaba no sabían que David estaba allá dentro de esa cueva. Pero, ¿verdad? Vemos la angustia que David sentía en ese momento, que consideraba, se sentía preso, ¿verdad? Del miedo, del temor que sentía. Pero aún con eso, ¿verdad? Él sabía que el único que lo podría librar de este momento, de esta angustia que él sentía, era el Dios de Israel, ¿verdad? Por eso es que dice aquí, escucha mi clamor, oh Señor, estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Es decir, que él no tenía otra opción, ¿verdad? Él reconocía que Dios era el único que lo podía librar de aquella situación en la que él estaba viviendo. Bueno, sigamos con la historia. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Los hombres que estaban con David, ¿verdad? Lo motivaron, le dijeron, ¿sabes qué, David? Hoy es el día. Hoy es el día, mira, Saúl entró a la cueva, está solo. Si tú lo matas, tú te puedes proclamar prácticamente como rey de Israel. Y porque obviamente todo el mundo amaba a David, ¿verdad? El pueblo, todo lo amaban. Porque era un gran guerrero, ¿verdad? Que había salvado a Israel muchas veces de sus enemigos, ¿verdad? Y la fama era buena de David ante el pueblo, ¿verdad? Y aquí estaban estos hombres diciéndole a David o empujándole, ¿verdad? A que tomara venganza, ¿verdad? Que matara a Saúl, porque supuestamente, ¿verdad? Ya Dios lo había entregado en sus manos. Pero vamos a ver una vez más, como yo les dije, el corazón de este muchacho de David. Lleno de misericordia, ¿verdad? Porque él reconocía de que no era él quien iba a tomar justicia, sino que era Dios el que lo iba a hacer. Dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Es decir, él se dejó llevar al principio, ¿verdad? Por las palabras de estos hombres. Porque dice aquí que se levantó David y dice calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Tenía la intención de hacer algo, ¿verdad? Pero dice que después de que cortó la orilla del manto de Saúl, dice, se turbó el corazón de David, dice, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y como les decía, ¿verdad? David era un hombre completamente compasivo y recto, ¿verdad? Entonces David lamentó de inmediato su acción contra el rey, a pesar de que no le había hecho daño, ¿verdad? Sino que solo le había cortado un pedazo del manto. Dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarda de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Saúl era aún ¿verdad? El rey, todavía era el rey, todavía era el ungido de Jehová. ¿Por qué decía David estas palabras? Porque todo el mundo sabía, ¿verdad? Que era Jehová el que había puesto a Saúl por rey, aunque a estas alturas ya David sabía que Jehová había desechado a Saúl, pero aún con todo y eso, ¿verdad? Él tenía tanto temor, ¿verdad? A Dios, tanta reverencia a Dios, que él no iba a tocar a alguien que Dios había ungido, ¿verdad? Que le había dado autoridad, ¿verdad? Sino que David sabía esperar y sabía que al tiempo Dios lo iba a quitar de en medio para que él pudiera ser rey como se le había dicho, ¿verdad? Entonces, el corazón, como les dije aquí, de David quedó al descubierto con estas palabras, ¿verdad? Hombre humilde, hombre justo, con una convicción obviamente inquebrantable, ¿verdad? Porque a este punto, imagínense, estaba tan frustrado que le dijo al Señor, saca mi alma de la cárcel. Y aún con todo y eso, tuvo espacio, ¿verdad? En su corazón para tener misericordia de Saúl y para hacerlo recto. Dice David, dice, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey.
Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Yo me puedo poner a pensar cómo fue eso de que David le cortó la orilla del manto a Saúl y Saúl no se dio cuenta. Para mí es algo que no me cabe dentro de la cabeza, no sé. Pero la cosa es que pues le cortó el pedazo del manto, salió Saúl, se fue, ¿verdad? Iba por allá cuando le gritó David, ¿verdad? Señor, mi señor, el rey. Entonces dice que y miren el corazón de David, dice que cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó con su rostro a tierra y hizo reverencia. Imagínense. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? David le estaba preguntando al rey, ¿verdad? Que por qué él estaba escuchando a las personas que estaban diciéndole al rey que David procuraba matarlo, ¿verdad? Porque obviamente era una mentira. Entonces, me estremezco, ¿verdad? Con la vida tan ejemplar de David, ¿verdad? En medio de tanta aflicción. Yo creo que a todos y a cada uno de nosotros nos ha pasado de que cuando nos llegan esos momentos de aflicción realmente nos turbamos. Realmente pensamos que no vamos a salir de ese problema, que no vamos a salir de esa situación, ¿verdad? Que es imposible tal vez controlar en ese momento los pensamientos constantes que llegan a tu mente, ¿verdad? Pero aún con todo y eso, ¿verdad? Vemos como en el ejemplo de David, vemos como una persona, aún en medio de toda esa situación, tenía compasión, era justo, sabía esperar, tenía paciencia, ¿verdad? Porque a pesar de que no ha de haber sido nada fácil, ¿verdad? Él pudo haber pensado, bueno, aquí está Saúl, lo voy a matar y se acabó el problema, ¿verdad? Pero él no quiso hacer justicia con su propia mano. Entonces, es algo realmente digno de admirar, ¿verdad? Que David fuera tan recto en sus acciones en medio de estas situaciones que sucedían en su vida, ¿verdad? Entonces, y también, ¿verdad? Por lo que leímos en el Salmo 142, había de estar bien desesperado, ¿verdad? Como les decía, saca mi alma de la cárcel, ¿verdad? Es una persona que podemos nosotros considerar que realmente él consideraba que estaba realmente pasándola mal, ¿verdad? Pero aún en su desesperación, esto no lo dominó por completo, ¿verdad? A punto de desesperarse y hacer una locura, como les dije, ¿verdad? Y actuar por sus propias manos matando a Saúl, sino que él esperaba que fuera Dios que hiciera justicia, él esperaba que Dios fuera el que hiciera su voluntad, ¿verdad? Y no él adelantando las cosas, ¿verdad? Bueno, dice: he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová. Este es David hablándole al rey Saúl. Le estaba diciendo, oye Saúl, oye rey mío, porque así le dijo, rey mío, Señor, ¿por qué estás escuchando a aquellos que dicen que yo procuro matar tu vida? Y dice, he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Como les digo, realmente David es un ejemplo cuando nosotros nos podemos ver en ciertas situaciones, porque realmente las palabras que dice, cómo él actuó, cómo se condujo. Obviamente flaqueó porque vimos que mintió, ¿verdad? Que por esa mentira murió mucha gente, se fue a refugiar con los enemigos de Israel. Claro, cometió errores, ¿verdad? Pero aún con todo y eso, David era un hombre misericordioso y siempre, aún con sus errores, él volvía y buscaba de Dios. Y, ¿verdad? Dios en su misericordia también lo perdonaba. Dice la palabra que dice, sed misericordiosos y alcanzaréis misericordia. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a David, ¿verdad? David era un hombre, como lo vemos aquí, con mucha misericordia. Y asimismo, cuando él cometió un pecado grave, ¿verdad? Y se arrepintió, Dios lo perdonó, ¿verdad? En su misericordia. Aunque sí hubieron consecuencias del pecado, lo vamos a ver más adelante, pero, ¿verdad? Así como él había tenido misericordia, Dios tuvo misericordia también de él. Dice, sigamos lo que David le estaba diciendo a Saúl. Dice, y mire cómo le llama, Padre mío. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal en mí,
ni traición en mi mano, ni pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Imagínense, vemos también aquí, ¿verdad? Que al llamarle Padre mío, le estaba David recordándole al rey Saúl que él era su yerno, ¿verdad? Que era parte de su familia. Dice, juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. David, ¿verdad? Le pidió a Dios que juzgara entre Saúl y él, ¿verdad? Y reiteró que él no iba a vengarse de Saúl, sino que Dios iba a hacerlo, ¿verdad? En Romanos 12:19 dice, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una vez más, ¿verdad? La palabra, perdón, nos empuja, ¿verdad? Nosotros a cuando estamos siendo víctimas de una injusticia, no tomar la venganza por nuestra mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros le servimos a Dios, podemos estar seguros de que tarde o temprano Dios nos va a hacer justicia, de que tarde o temprano Dios va a poner las cosas en su lugar y nos va a dar la victoria, ¿verdad? Y obviamente también nos va a dejar saber de que Él pelea por nosotros, como le dice su palabra. Dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. David citó este proverbio, ¿verdad? Para ilustrar que él no era malo, ¿verdad? Y que no saldría ningún acto de injusticia de él porque él no era un hombre impío, ¿verdad? No era un hombre pecador. Dice, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto o a una pulga? Esto David le está diciendo al rey, ¿verdad? Entonces, con la comparación que hizo David de su persona con un perro muerto o con una pulga, le estaba diciendo a Saúl que estaba gastando valiosos recursos, ¿verdad? Humanos, materiales, innecesariamente, porque no valía la pena perseguirlo a él, porque él era solo un súbdito leal, ¿verdad? Y lo sabemos, pero simplemente el rey Saúl estaba realmente no bien de la cabeza, ¿verdad? Como ya lo pudimos ver. Bueno, seguimos. Dice, Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz y lloró. Por eso les digo, ¿verdad? Realmente Saúl no estaba bien de la cabeza, porque al oír las palabras de David, ¿verdad? Saúl se conmovió dentro de él y se arrepintió y le dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Imagínense. O sea, lo estás persiguiendo para matarlo y de pronto cambias de idea y dices, oh, hijo mío, y te pones a llorar, ¿verdad? Pero ¿verdad? Vamos a pensar que fue que se arrepintió, ¿verdad? Porque lo andaba persiguiendo y se dio cuenta que tal vez no tenía David culpa de nada, ¿verdad? Y pensaríamos, ok, pues rectificó, pero no, realmente no. Fue un arrepentimiento pasajero, ¿verdad? Como vamos a ver en los capítulos más adelante. ¿Por qué? Porque no desistió de la persecución contra David. Dice, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Este es el rey David hablándole, el rey Saúl hablándole a David. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Saúl reconoció, ¿verdad? Y sus palabras solo probaban cuán recto era el corazón de David. Dice, y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre.
a este punto, ¿verdad? Ya como que le cayó el 20, por decirlo así, a Saúl, ¿verdad? Que incluso de su misma boca salieron, dice, y yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Saúl sabía cabalmente, ¿verdad? El plan de Dios, ¿verdad? Ya él estaba desechado, iba a venir un nuevo rey a este momento, ya él estaba seguro que iba a ser David. Entonces ya Samuel lo había adelantado, ¿verdad? Ya Samuel había ungido a David y ahora comprendía cabalidad que David lo iba a suceder como rey. Saúl, ¿verdad? También le pidió a David que, ¿verdad? Que no destruyera su descendencia, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad, cuando una dinastía asumía, como ya les había dicho, asumía el reinado, a menudo se mataba a los descendientes del que había sido rey para que no hubiera algún peligro de que alguno de ellos se quisiera levantar y volver a tomar el trono, ¿verdad? Dice, entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Podemos ver aquí que una vez más, ¿verdad? David le juró lealtad a Saúl, pero esto no fue suficiente porque Saúl no desistió de matar Saúl no desistió de matar a David. Bueno, hemos llegado al final de estos 3 capítulos que íbamos a estudiar hoy. Vamos a seguir la historia el transcurso de esta historia de la persecución, ¿verdad? Que tuvo este rey Saúl contra David y todas las cosas que pasaron en medio de este término de la etapa de la vida de David. Así es que vamos a orar para entregarle la clase a nuestro Señor. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y verdad, lo más importante que nosotros podemos rescatar de estos episodios que acabamos de leer es la humildad y la misericordia que había en el corazón de David, ¿verdad? Y de cómo él, a pesar de que, como yo les dije, estaba desgastado mentalmente por esta persecución, aún con todo y eso, él esperaba en Jehová, aún con todo y eso, él tenía fe en que Dios lo podía sacar de lo que estaba pasando, ¿verdad? Y esa es la fe que nosotros debemos de tener en todo momento, que no importa la adversidad que estemos pasando, Dios nos va a sacar de esa adversidad, ¿verdad? Y esa es la confianza que nosotros debemos tener. Claro, nosotros, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros le sirvamos a Dios, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros seamos hijos de Dios, como dice la palabra. Y para el que quizá todavía no sabe, ser hijo de Dios son todos aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor, su Salvador, ¿verdad? Y viven una vida conforme a lo que dice la palabra, una vida, ¿verdad? Alejada de los placeres del mundo, ¿verdad? Lo que el mundo hace, lo que el mundo vive, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de vida, si nosotros adoramos a Jesucristo, el único Dios, Señor y Salvador, por el único por el cual nosotros podemos llegar a Dios, por el único por el cual nosotros podemos recibir salvación, entonces nosotros podemos aplicar estas palabras que dijo el rey David para nuestra vida, ¿verdad? Y si hay alguien que tal vez no conoce de Dios todavía o no ha entregado su vida al Señor, este es el día que lo puede hacer, ¿verdad? Y Dios tiene abundante misericordia, ¿verdad? Para empezar a cambiar tu vida, ¿verdad? Para empezar a darte un nuevo horizonte, para empezar a poner fe en tu corazón, para que tú puedas ser fortalecido, ¿verdad? Y así como dijo David, tu alma, ¿verdad? Quizá que estés pasando un momento de angustia pueda ser sacada de esa cárcel, ¿verdad? Espiritual en la que estás viviendo, ¿verdad? Y que Dios pueda traerte, como dice su palabra, a su luz admirable. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre amado, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre bueno, porque a pesar de nuestras angustias, Señor, en tu misericordia no nos has abandonado, Señor. Gracias, Padre Santo. Dice tu palabra, Señor, que nosotros te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque aun cuando nadie daba nada, Señor, por nosotros, tú lo diste todo, Señor.
Tú diste a tu Hijo, Señor, para que muriera, Señor, en esa cruz por nosotros, Señor, aún sin nosotros merecerlo, Señor, aún sin que siquiera nosotros te conociéramos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a honrarte, Señor. Que nos ayudes, Señor, a amarte como tú nos amas, Padre Santo. Que nos ayudes, Señor, a que conforme vayamos aprendiendo más de tu palabra, podamos ir, Señor, conociéndote más, Señor. Podamos ir estableciendo, Señor, esa relación, Señor, de intimidad contigo, Padre Santo. Que nosotros podamos, Señor, aceptarte, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Padre Santo, aquellos que no te conocen, Señor, que puedan aceptar a tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor, porque dice tu palabra que solo a través de Él podemos ser salvos, Señor, solo a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros podemos encontrar perdón de pecados, Padre Santo. Yo te pido que te glorifiques en la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre Santo, y a todos los que ya estamos, Señor, cimentados en ti, Señor, y que seguimos creciendo, Señor, por tu gracia y tu misericordia todos los días, Padre Santo. Te pido, Señor, que sigas teniendo misericordia de nosotros, Señor, porque a pesar, Señor, de que estamos en ti, Padre Santo, seguimos cometiendo errores, quizás, Señor, seguimos teniendo defectos, Señor, pero tú en tu misericordia, Señor, nos ayudas a ser más fieles para ti cada día, Señor, nos perfeccionas cada día, Señor. Padre, te pedimos, Señor Dios poderoso, por los que están enfermos, Señor, sánalos, Señor, por los que están cautivos, Señor, que tú los libertes, Padre Santo, que tú traigas, Señor, convicción de pecado, Señor, a aquellos que no te conocen, Padre amado. Glorifícate, Señor, a través de tu palabra, Señor. Para tu gloria y tu honra te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por estar en la clase. Que Dios me la bendiga, que Dios me la guarde y si Dios permite, nos vemos para la clase siguiente. Adiós.